Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho conversando con César Hildebrand. Siempre es un gusto, por supuesto, para mí y para este programa poder recoger su punto de vista. Es muy interesante lo que él plantea. Hemos hablado ya de varios temas que por estos días ocupan los medios y generan discusiones y, por supuesto, posiciones. Pero quisiera entrar a darle una lectura, si eres un poco más, o repasar otros actores también de la vida política del país para ver qué alternativas o frente a qué alternativas estamos. Nos hemos tomado buena parte de la conversación hablando del fujimorismo y creo que convenimos en que sigue siendo el principal peligro que hay hoy día en la política para el país, que si en algún momento quiere seguir fortaleciendo el sistema democrático, por ahí no es el camino. Pero una de las cosas en las que andan juntos con otros actores, y el APRA es fundamental en ese esquema, es todo lo referido al impacto de la corrupción vinculada a Lavallato. ¿Cuánto mueve el accionar de los políticos, de estos que has ya mencionado, su suerte en el caso de Lavallato? Es decir, ¿cuánto piensa, cuánto tienen en su agenda ocupado para ver cómo se salvan del caso Lavallato? ¿Es central o crees que ya la tienen librada, que la van a controlar y que no va a tener con ellos efectos sustantivos, digamos? Yo pienso que en el caso de García y Keiko están muy confiados en que el sistema judicial va a, digamos, hacerles fáciles las salidas, ¿no? Ambas. Estoy convencido de eso. O sea, porque tienen un control sobre el sistema de justicia. O sea, su tranquilidad Porque radica... tienen una influencia que puede ser decisiva en un momento dado. Ajá. Entonces, dirías tú que... Y porque además el Ministerio Público está actuando de un modo tal que las revelaciones primeras van a ser insuficientes y que, digamos, la culminación del proceso de delación premiada en los casos de Barata y los funcionarios de Lavallato no se va a dar por lo que ha hecho el fiscal Hamilton Castro. Exigencia tras exigencia, lo que ha logrado es paralizar el proceso de colaboración eficaz, que era digamos, una de las cosas que más temían Alan García y Keiko. Eso está detenido. ¿A quién favorece eso? Evidentemente a Alan García. Ahora, detenido porque ahí hay dos interpretaciones. Por una suerte de... Bueno, dos interpretaciones porque la Fiscalía dice que hay dos interpretaciones. No, digo, pero en yo términos no creo de que por haya qué. dos interpretaciones. No, pero digo, en términos de por qué no avanza de manera diligente. Una es porque, digamos, es el ritmo que le pone el fiscal y a eso le atribuyen ineficiencia. Es un juez que no es muy diligente. La otra es porque hay complicidad en esas investigaciones y esto, que tiene apariencia de ineficiencia, en realidad es pero ¿cómo se tratar llama de... Pero ¿cómo se llama la lentitud? ¿La lentitud no es complicidad? O sea, si te conviertes en tortuga siendo juez de un caso importante, ¿qué cosa eres? ¿A quién le estás haciendo el favor? Y O sea, eso es porque lo que los mantiene tranquilos a ellos, ¿crees tú? Yo creo que por ahora están tranquilos. ¿Y ves una diferencia en el accionar de no ese grupo de fiscales, sino de los otros que están viendo otros casos? Por ejemplo, los que ven casos de lavado de activos versus estos que ven, digamos, desde el equipo especial con Hamilton Castro. ¿A los otros los ves como más diligentes? Por ejemplo, el que investiga... No, lo que yo veo es que no están unidos, están no solo dispersos, sino que se contradicen. A espaldas del otro habla el uno mal y recíprocamente, y soy testigo de cómo todo esto está enmarañado y está empantanado, y esto favorece a la corrupción. El Ministerio Público no ha estado a la altura de las circunstancias, por más que el fiscal de la Nación sea una persona honorable y decente, como sí creo que es, pero no ha sabido manejar las cosas, ha permitido califatos en su organización, en su institución. Entonces el califa de lavado, el califa de no sé qué, el otro, y resulta que no hay un solo puño para enfrentar esto, cuando debía precisamente haber coordinaciones de lo más finas para trabajar juntos. Ahora, pero si eso ha pasado con un fiscal con altas calificaciones como Pablo Sánchez, entre otras... ¿Qué iba a pasar con Chávarri, no? ¿Qué iba a pasar con Chávarri? Es la pregunta. Bueno, pues por eso es que te contesto que creo que Alan García y Keiko están tranquilos. Ajá, o sea, esa es su garantía. Y deben estar aún más tranquilos con la avenida de Chávarri. Ajá, o sea, digamos, ahí sienten que su círculo de impunidad como que se ha consolidado. No solo la avenida de Chávarri, sino también la llegada del nuevo presidente del Poder Judicial para diciembre, ¿no?
que digamos hay voces que corren que podría terminar siendo Ángel Romero, que es una persona Que va a ser estuvo, Ángel que va a ser Romero, al Ángel parecer, Romero. hasta este momento, que en todo caso es un militante de corazón del Partido Aprista. Sin duda. Ahora, puede ser una persona muy decente, ¿no? Sí, Pero, sí, sí. digamos, el corazón Como dicen que, a digamos, veces era... uno obedece al corazón. Exactamente, exactamente. Como dicen, era César Vega Vega, ¿no es cierto? Que Y mucha cuando uno gente le obedece al atribuía- corazón pueden suceder dos desgracias. O eres aprista o te casas. Pero a donde yo iba, pero digamos, también está en discusión en la Corte Suprema eso hoy, porque con Hinojosa Pariachi dice que Ángel Romero podría haber perdido por lo menos 5 votos que Hinojosa Pariachi le había asegurado. Es decir, Sí, hay puede un ser. movimiento. Hoy Puede día en la ser. Corte Suprema, y digamos, yo he hablado con algunos de sus integrantes, la preocupación principal es si hay un audio mío o no. Y lo otro es Claro. cómo hacemos para que los acuerdos a los que habían arribado, de los que Duberlí Rodríguez es parte, para quién lo va a suceder en diciembre, se puedan romper por el movimiento que hay en la Suprema hoy. Sí, pues, líos menores, ¿no? Lo que termina siendo irresponsable, porque de eso depende la justicia en el Perú, de ese tipo de líos dentro de la Claro, Corte claro. Suprema. Por eso te digo que dentro del marco actual es imposible una renovación y una limpieza. Es imposible. Simplemente imposible. Sí. Así. Hoy día veía una caricatura que hace Andrés Ederi en El Comercio y ponía al presidente Vizcarra que estaba con una máscara en la mano y la máscara era de Pedro Pablo Kuczynski. Y entonces lo que decía Ederi es, a ver qué hace él, o se pone esa y termina siendo Kuczynski, con lo que fue en su paso por el gobierno y en su debilidad con el fujimorismo, o digamos muestra otra cara al respecto. Tú no le atribuyes ninguna posibilidad a Vizcarra de que pueda cambiar de carácter a través de una cuestión de confianza. ¿Crees que eso es imposible? No, no. Creo que es imposible. No, no tiene visos de cambiar ni de querer cambiar. Y además, para acometer un toro como el que viene, necesitas no solo un gran carácter, ¿no? Sino necesitas una gran convicción. Y Vizcarra no la tiene. La convicción de cambiar el país es algo que es muy visible. Y no se siente, ¿no? En Sí. él no se ha notado nunca, ¿no? Sí, sí, se nota en el primer gesto, ¿no? O sea, Sí. aunque no lo hayamos conocido, lees un poco la historia del Perú y te das cuenta de que Santa Cruz tuvo eso, Castilla tuvo eso, Claro. ¿no? Leguía tuvo eso, Sí, 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 sí. este no lo tiene. Velasco tuvo eso, Sí. este Es no lo verdad. tiene. Y el reto es muy grande, el desafío es demasiado grande como para Y digamos, tú eres, para César, un hombre tan cómodo en su zona de confort, ¿no? sí. Ahora, tú fuiste uno de los que con claridad muy tempranamente advirtió de eso, ¿no? Tal vez con los primeros gestos y las primeras decisiones, con el nombramiento, por ejemplo, de César Villanueva como premier y de Edesi como Sí, ministro de Justicia, yo ¿no? sostuve que era un gobierno débil Sí, 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 sí. desde sí. el primer día, Ajá. desde el primer día, y espero que solo sea débil, ¿no? Y ya ahora mi esperanza es que solo sea débil, Porque ¿qué otra cosa podría ser que te preocupa, digamos, como posibilidad? que sea un gobierno débil y absolutamente rehén del fujimorismo, aún para los propósitos aviesos del fujimorismo, o sea, para la impunidad, para trabajar por la O sea, corrupción. tú dices que ahora lo es para asuntos no tan Exacto. graves como ese, pero Ahora podría es tener... pasivo. Ajá, Y mi miedo es que pueda ser activo, ¿no? ajá. ¿Y eso cómo podría, en el peor de los escenarios, expresarse en tiempos próximos, digamos? Que Bueno, favorezca que una agenda de impunidad. ¿A qué te referías con eso? con algunos proyectos de ley que están por ahí engavetados, por ahora engavetados, y que tienden a favorecer precisamente a la corrupción. Hay 2 o 3 proyectos de ley de los cuales yo tengo noticia que están ahí guardados y vamos a ver qué ocurre con ellos. Y todos tienen que ver precisamente con casos que están muy próximos a gente vinculada al fujimorismo, ¿no? Entonces, mi temor es que la debilidad de Vizcarra lo lleve a ser un operador funcional del fujimorismo, cuando el fujimorismo, pasado este periodo de gran crisis, empiece
hacer de las suyas otra vez. Porque ahora están entre paréntesis. Sí, Por ahora. por ahora. Hasta que dure el escándalo y llegue el próximo escándalo y veremos qué pasa, ¿no? Sí. Ahora, pero digamos, hay otra, pero quería revisar también otro, ya hablaste del APRA, hablaste del fujimorismo en su relación con el caso Lavallato y su manejo de la justicia, pero otros, digo, cuesta decir que son partidos políticos, pero ¿qué te ha parecido como su involución en algunos casos? Tú tienes Acción Popular en el Congreso, salvo dos que, digamos, pelean desde la trinchera democrática de Acción Popular, ¿no? Otros están claramente sometidos a la dinámica fujimorista. De hecho, Víctor Andrés García Belaúnde, yo le he dicho directamente, si no le preocupa que ya lo cuenten siempre como uno más del fujimorismo, y él ha dicho que no le importa tanto si del país se trata, por el bien del país, es su argumento, ¿no? Pero ¿cómo ves, por ejemplo, Acción Popular, además de un gobierno de transición que confrontó en algún momento al propio fujimorismo? El fujimorismo obviamente le pasó la factura más de una vez, ¿no? Y de los nuevos liderazgos que el fujimorismo y sus aliados como el APRA quieren evitar lleguen a la cancha grande del 2021, como Verónica Mendoza, que ya mencionaste, o el propio Julio Guzmán. ¿Cómo los ves? No, ¿cómo los ves a esos actores políticos? O sea, ¿cómo ves a Guzmán y a Verónica en medio de esta situación? Pero antes ¿Y era cómo ves sobre a Acción Acción Popular, estos partidos, digamos, que tienen por lo menos un origen democrático, pero que han venido como de capa caída en su relación, sobre todo con la mayoría fujimorista? Bueno, Guzmán es un misterio y él ha querido conservarse como misterio y aún no sabemos qué programa tiene, si va o no a inscribirse, si va a lograr o no su legitimidad como partido. Yo no sé mucho de Guzmán, la gente no sabe mucho de Guzmán. Que sea un enigma parece que es una suerte de capital político porque sigue figurando, pero no creo que deba conservar por mucho tiempo más ese grado de misterio. De Acción Popular yo pienso que es un zombie, ¿no? Es un partido zombie, es un partido que murió con el caudillo, un partido absolutamente, digamos, patronímico, partido patronímico por excelencia, es el velaundismo, el accionpopulismo no existe, es el velaundismo y el señor Belaúnde, que muchas cosas tenía de presidente y muchas otras de virrey, se murió. Oh, qué pena, sí, de verdad, qué lástima, perdimos a un gran tipo. Pero el partido no es sino la inercia ínfima de un señor que ya no existe. Entonces, para mí, Acción Popular es como hablar de una película de terror, es un thriller, y Víctor Andrés debería andar ahí asustando a la gente. No, digo y hago referencia no porque crea que Acción Popular es el gran partido, pero sino por la referencia última en la historia política del Perú con el gobierno de transición y Valentín Paniagua, que de alguna manera buscaba condensar por lo menos esos lineamientos que la democracia debió seguir después para no caer pero en lo que estamos en los 90. Pero Paniagua. Sí. Paniagua es un accidente, el partido no existe, el partido es una mentira. Y en el caso de la izquierda, tú hace un rato ya hablaste de la fragmentación. El partido es el sueño que ahora tiene Barnechea de, en fin, auparse ahí y convertirse en una suerte de Belaúnde del siglo XXI, ¿no? ¿Con posibilidades crees Ninguna. tú? Ninguna. Pero no porque yo quiera, ¿no? Sí, Sino no, sin duda. porque las tendencias son esas. Ajá. Un partido que tuvo como, digamos, programa central el Perú como doctrina, te imaginarás lo que puede haber aportado a las ideas, ¿no? Y con las complicaciones del Perú, con las complejidades del Perú actual, imagínate lo que representa Acción Popular. En cuanto a Verónica, yo le deseo lo mejor, pero le veo cada día más acentuadamente una enorme propensión a ser fantasmal, a no existir, a desaparecer, a difuminarse. No sé qué talento tiene para no ser. Es hamletiana al revés. Ahora, entonces, es no otra entiendo. a la de la campaña, ¿no es cierto? ¿Qué? Es distinta a la de la campaña. No solo es distinta. O sea, porque la Verónica de la campaña, campaña, digamos, uno veía en la austeridad en la que se movía, pero a la vez el despliegue que tuvo y el performance que desarrolló
realmente era admirable en Pero términos, no se trata de digamos, campaña o no campaña, se sí, trata de tener una voz no, sin duda, permanente y una presencia crítica y no, protagónica sí, en la por política. eso digo, ahí se ha desdibujado, pero digo, Sí, pues, pero en fin, ahí está, ¿no? ¿y qué piensas de la Es, izquierda de los es una milenios? mujer tácita, Ajá, tácita, porque se sobreentiende que está, pero no está. ajá. Al final, al final, Ahora, al final es una sacavueltera. Nunca sabes dónde está. ahora, ¿y qué Y te cosa va digo a que es una pasar? lástima, ¿no? Porque es una persona que me parece que puede ser importante. Y el Y en cuanto al 2021, señor Arana, bueno, es una especie de, no sé, un burócrata eclesiástico metido en sus asuntos, ¿no? sí, A ver de qué tamaño tiene la diócesis ajá. y a ver cuánto crece la diócesis. Ahora, Siempre me pero, parece que está en disputa con, con el virreinato de La Plata. No sé por qué lo veo así. pero entonces, si esa es tu lectura, hacia el 2021 hay manera de que deis alguna alternativa potable, o digamos, solo describes a dos personajes de varios otros que todavía no están en escena y que podrían ir llenando ese vacío de ese sector, digo, hacia la izquierda. Bueno, Guzmán es potencialmente Un centro izquierda, ¿crees tú que puede ser él? potencialmente un peligro para Keiko, pero solo si empieza ahora a construirse, ¿no? Lo que pasa es que él ha tenido una etapa de figuración, luego vino esta canallada del jurado que lo sacó de carrera y ahora está en una etapa casi francesa de construcción, ¿no? Ajá. Se ha deconstruido o desconstruido, como deberíamos decir en español. Ajá. Y, pero él sí tiene un inexplicable, un animal potencial electoral entre la gente. Ajá. No, no entiendo por qué, pero lo tiene. Y ahí está, entre 15 y 16 y a veces 14, pero nunca menos que eso, Sí, pues. sin hacer campaña, sin tener presencia alguna. Ujú. Ahora, eso, digamos, claro, cómo se administra tanto tiempo, ¿no? Porque al 2021 hay un largo camino por andar y los otros se Sí, van a ir moviendo. Él tiene que en algún momento ver en todo qué caso, hace. la figura que competirá con Keiko quizás ni siquiera esté todavía en el ¿Tú escenario. crees? Sí, ¿Y desde dónde puede aparecer? ¿Desde qué bueno, sector? Porque, digamos, algunos dicen uno más radical de derecha que la propia Keiko. yo voto por un extraterrestre, por si acaso, en ese caso. Sí, de dónde vendrá no Gana. me interesa. Sí. No me interesa de dónde venga. Ajá. Pero si es una persona decente que promete un gobierno responsable, sensato, de centro, izquierda, socialdemócrata, parecido a lo que yo creo que es el ideal para el Perú, ahí me tienes. Ahí me tienes. No importa que tenga 3 orejas, sea verde, no me interesa. Sí, ¿y qué va a pasar? Tú mencionaste hace un rato, hablando de Guzmán, el papel que cumplió el jurado de elecciones al sacarlo de la carrera. Queda claro que eso no fue por asuntos, digamos, de ser estrictos, digamos, con procurar que los que participen sean representativos de partidos políticos que no solo estén inscritos, sino que funcionen. Pero la OMPE también empieza ahora a ser como protagonista de historias, la verdad, que nos regresan al 2000, además con personajes que en esa época fueron protagónicos, como Cabaza, ¿no? ¿Qué confianza puede dar ahora eso? Y eso que estamos disputando el escenario de las municipalidades todavía y gobiernos regionales, ¿no? ¿Cómo ves eso? Porque hoy día con más, me parece, recurrencia se habla de montesinismo instalado en varios lugares. La OMPE, el Congreso de la República, por ejemplo, este señor Gibaja, que tiene toda una compañía ahí que desarrolla, pero como que con naturalidad empezamos a usar el término y no veo que le demos tanta importancia y creamos que no es tan grave, ¿no? Pero a mí sí me parece. ¿Qué piensas tú de lo que está pasando en la OMPE, por ejemplo? Yo creo que esa gente debería salir, desde luego, Ajá. imagínate. No sé qué hace ahí todavía. No sé de qué depende que sea extraída. La OMPE tiene que ser fumigada igual que muchas otras instituciones. Pero claro, eso depende del Consejo Nacional de la Magistratura. Imagínate si el CNM va a querer limpiar la OMPE. Tendría que empezar por casa y darse un duchazo español de lejía para blanquearse. Por eso te decía, por eso hace unos
minutos, largos minutos, hablábamos del carácter íntimo de la corrupción, interinstitucional de la corrupción, del tejido compacto, denso, que es la corrupción, en donde evidentemente todo está entremezclado, entrecruzado, todo está cosido de tal manera que es casi imposible distinguir la singularidad. Es caso típico, ¿no? CNM, OMPE. A ver, dime tú. La prensa, ¿cómo está jugando en ese escenario que tú bien has descrito? Es decir, ¿a qué juega? Lo que ha pasado en los últimos días ha sido más bien la prensa que uno diría hay más prensas, independiente, ¿no es cierto? Es que no hay la prensa. Exactamente. ¿no? Es que no hay la prensa. Exactamente. Hay prensas. Ajá. Hay prensas que silban y miran el techo y se hacen los locos, siempre. Pero está IDL Reporteros, ¿no? Están unidades de investigación de algunos otros medios y están periodistas de provincia. No, ustedes, digamos, también, están, claramente, ¿no? Están algunas emisoras del interior, sí. ¿no? Entonces hay prensas. Ajá. Y no hay unanimidad, desde luego. Hay prensa interesada en que esto siga y que va a luchar todo lo que pueda para que esto se solucione en el marco actual de la institucionalidad resentida, herida, pero no de muerte. Ese es el esquema, y no van a auspiciar, digamos, de ninguna que manera, vaya más allá que eso. De ninguna manera. Ajá. Y porque lo que no quieren es el cambio, en el fondo, Sí. ¿no? Lo que Ahora, no quieren pero es el gran cambio. me refería también, en esa lógica, y coincido contigo, de las prensas, ¿no es cierto?, en plural, la precarización del debate a través de los medios. Es decir, hoy día, si nosotros tenemos esa representación política, ¿cuánta responsabilidad tienen los medios también de producir ese tipo de políticos? Es decir, hoy día Becerril y otros existen a la base de una prensa que no les exige más que ser eso. Y por eso es que, digamos, son protagónicos en toda esta historia, ¿no? Eso es irreversible, digamos, porque de verdad uno ve la televisión, escucha o lee los periódicos y te das cuenta que ahí no hay lo que, digamos, con las críticas que se puedan tener por las posiciones que tenía en algunos ámbitos, había hace algunos años, ¿no? Había pues columnistas que eran más genuinos, que eran, digamos, intelectualmente un poco más honestos. Hoy día hay mercaderes que escriben y firman como independientes y al día siguiente se convierten en candidatos de un partido político a la Municipalidad de Lima, por ejemplo, para poner solo un ejemplo. Entonces, ¿cuánto contribuye eso no a mejorar, sino a hacer que, digamos, sigamos cayendo en el fango, sabiendo que siempre más abajo hay lugar para seguir cayendo? ¿Y cuál es la pregunta? Esa, pues, la prensa, ¿cómo la ves? O sea, ¿qué papel está jugando esa prensa más vinculada a estos Las intereses? prensas. Sí, pero me refiero a esa más precarizada, no a esta que tú has descrito bien, la que defiende la libertad de expresión, la que investiga, que dicho sea de paso no está en los llamados medios grandes, si quieres, pero esa que está ahí instalada, o sea... Sí, pero eso responde a la degradación general de la academia, de la cultura, del Estado, de la educación pública en el Perú, ¿no? O sea, discúlpame, pero hace décadas que padecemos esto. El nivel cultural en el Perú ha descendido a mínimos, a mínimos. Y la prensa no ha hecho sino reflejar la pobreza de la educación pública, el carácter farsesco de algunas universidades y nuestro bajísimo índice de lectura, expresado de mil maneras, ¿no? En todas las encuestas. Entonces, claro, nos sorprendemos porque la prensa de hoy es, en fin, no es precisamente un homenaje a Valdelomar. Sí, pues, sí, es doloroso decirlo, pero es así. Es una prensa paupérrima, intelectualmente indigente, sintácticamente vergonzosa. Y ya no hablemos de lo que significa en materia de connotación cultural, ¿no? Pero es parte de la crisis general, ¿eh? La educación, la prensa,
las argollas culturales, los falsos valores de la pseudoliteratura, el cine malo, que decimos que es nuestro y es bueno y es de exportación, el 80% es un fiasco, es un asco. El teatro, magnífico, dicen algunos. Hombre, vas a ver una obra de teatro a veces y te da ganas de salir corriendo. Siguen hablando como para la zarzuela. Entonces, el gran drama es la vanidad que tiene este país, que no está muy de acuerdo. Mi país tiene una enorme vanidad, pero esa vanidad no responde precisamente a sus méritos. Alan García nos inculcó eso, le inculcó eso a la gente. Y trató de instigar esta especie de autocomplacencia, narcisismo nacional, en vez de justamente empujarnos de verdad a ser mejores, nos hizo decir que somos mejores. Y no es cierto. Compara la prensa, por ejemplo, la que tú mencionas, peruana, del año 2018, con la prensa peruana de 1950 y te vas a dar cuenta que la prensa de 1950 es infinitamente más rica. Para no hablarte de la prensa del 30, ¿no? Sí. Con Amauta, Claro. que ya es otra cosa, ¿no? La prensa del 20, perdón. Amauta muere justo el 30. No, pues, ¿no? Y Colónida, y La Razón. En fin, yo que soy un nostálgico de la historia, un amateur de la historia, yo sí te puedo decir que a veces me dan ganas de llorar cuando veo cosas del pasado, ¿no? Colección de revistas, por ejemplo. Sí. Y firmas, ¿no? No, sin ¿Quiénes duda. firmaban ahí? No, Firmaba Federico More. Hombre, qué escritor tan brillante. Sí. ¿No? César, tengo que ir terminando ya y quería preguntarte por otra cosa que mencioné al comienzo y tiene que ver con esto, si quieres, conservadurismo, ¿no es cierto?, creciente, que tiene a la base un tremendo negocio de muchos adeptos que por una cuestión de fe a veces siguen ese tipo de predicamentos, esos son fundamentalistas, ¿no? Hoy día están ganando terreno. De hecho, el sector de educación al que tú has mencionado más de una oportunidad tiene un serio problema porque no puede avanzar en un asunto tan importante y básico de plantear un enfoque, por ejemplo, de igualdad de género en una sociedad democrática. No lo puede hacer porque lo han judicializado o porque sencillamente ellos no han permitido que se avance. ¿Eso cómo lo ves, no? ¿Cómo está creciendo o crees tú que va a parar en algún momento? ¿Hacia dónde nos puede llevar eso por un lado? Y desde esa perspectiva quiero plantearte una novedad, y es en la propia Iglesia Católica. Hoy tenemos 2 cardenales. Yo te hablaba con el cardenal Barreto, y es otra iglesia, es otro cardenal, y digamos con una perspectiva totalmente distinta a la Cipriani. Al margen, digamos, que uno pueda ser católico o no, ¿qué te dice eso como dato de la realidad en ese sector? En realidad no hay 2 cardenales, ¿no? Hay uno saliente y otro entrante. El entrante es el que vale, Sí. ¿verdad? No, pero van a convivir los dos, ¿ah? Van a O sea, digamos, hasta la jubilación final hasta la jubilación de Cipriani, que es verdad. este diciembre, Sí. ¿no? Si no me equivoco. No, se quedan los dos, o sea, digamos, van a mantenerse los dos, digamos, un buen tiempo juntos. ¿Permanentemente? Sí. Bueno, es una decisión salomónica. Yo creo que pensar así, ¿no? Bueno, del argentino Francisco. Exactamente. Bueno, es un empate, como le gusta a su selección. Exacto. Pero ¿qué te dice eso, digamos? ¿Puede ahí haber, o lo otro que te decía, ¿no? La educación. Ahí lo que va a haber es una convivencia civilizada. Imagínate si no tendrán ellos en 2000 años experiencia, ¿no? En este tipo de convivencias trabajosas, difíciles, entre enemigos, ¿no? ¿Cuántas veces los jesuitas han tenido que, en fin, tratar como amigos a sus enemigos, a aquellos que los expulsaron de América, Sí, pues, entre otras cosas, ¿no? Así que sobre eso no creo que haya problemas. Por supuesto que simpatizo con Barreto, desde luego que sí, me parece un tipo moderno a pesar de su edad y alguien muy distinto al señor Cipriani, ¿no? El señor Cipriani de verdad que no le hizo ningún favor a la Iglesia Católica, ¿no?
Creo que él explica la masiva deserción que ha sufrido la Iglesia Católica en el Perú en estos últimos años. Las iglesias evangélicas están llenas y son decenas. Están llenas. Y yo creo que Cipriani es la mitad de la razón de esa deserción. En relación a lo que está pasando con este conservadurismo frente a los textos escolares, bueno, sí, pues, esta discusión es del siglo XIX. Esta discusión la tuvo González Prada. Esta discusión la tuvo Aya de la Torre en 1923. ¿Te acuerdas? Con El Corazón de Jesús. Sí, impuesto claro, por Leguía. Exacto. Y Aya salió como claro, presidente de la Federación de Estudiantes a decir de ninguna manera. Imagínate. Bueno, hoy estamos en día... 2018, por eso te digo, el Perú es un país exquisito. Sí. Conservamos tradiciones de un modo tal que ni Grecia. Seguimos discutiendo lo del siglo XVIII y XIX. Ahora, pero con un cambio significativo. Y XX. Que hoy día el que levanta la mano para reclamar no es García, sino más bien está del grupo que plantea ese tipo de conservadurismo, ¿no? Porque García empuja esa línea claramente, ¿no? O sea, digamos, García está a favor... ¿García? Impulsa toda esta línea de con mis hijos no te metas y toda esta... sí, claro que sí. Pero es irónico, ¿no? Sí. García, que tuvo que reconocer a un hijo porque yo escribí en una columna que lo tenía, Sí. es un católico de golpes de pecho. De repente a eso se refería con mi hijo no te metas. Ah, quizás. De repente, era alusión más Debía bien a ser eso en que singular, con mi hijo no con te mi metas. hijo no te metas, con mi hijo no te metas. Y lo último, la selección peruana. Tú escribiste un magnífico artículo que yo leí completo en la radio cuando le escribiste, ¿no es cierto?, del coraje y de todo lo que significó esa selección, no solo por su entrega. Tú decías una cosa que era muy importante, ¿no? Decía, he visto perder al Perú, pero no he sentido desazón frente a la pérdida. Claro, ¿no no fuimos humillados, ¿no? Claro, pero a veces hablabas, No nos arrasaron. hablabas de Carrillo y hablabas de Advíncula. Sí. Digamos, los menos mencionados, inclusive, de este nuevo grupo que, digamos, ya tiene algunas otras figuras también, ¿no? Y eso como mensaje como país, no solo desde el fútbol. Parecía que iba a ser también un catalizador o algo que nos permita ver que es posible hacer otras cosas si pensamos desde una dinámica, una perspectiva como Gareca le imprimió a esa selección, por ejemplo. Pero ya pasó el Mundial y mira lo que discutimos en el país. Ya ni lo tomamos como referente, y ha sido ahorita. Sí, pero la selección fue una lección de planificación, seriedad, liderazgo, inteligencia, concordancia de fines y medios y coordinación absoluta de todas las gerencias, ¿no? Bueno, así salen pues las cosas bien. Pero eso no lo hacemos nosotros los peruanos, normalmente. Eso es insólito. Eso es una anomalía. La selección peruana fue una anomalía. Lo hicimos bien. Y las cosas no salieron mal. Claro. Pero ojalá pudiéramos repetir la faena en otros aspectos, ¿no? Eso es una aspiración mayor, porque la primera pasaría por ojalá sigamos haciendo una selección si Gareca decide no seguir siendo director técnico, que es, digamos, lo que se discute hoy, ¿no es cierto? Es lo más probable que no quiera seguir, ¿no? Ajá. Que no ¿Tú quiera crees? seguir con nosotros. Sí, creo que va a tener mejores oportunidades, otros atractivos, y en fin, tiene todo el derecho, al final de cuentas, ¿no? No, creo que ha hecho mucho y debemos estar, por cierto, agradecidos. César, te agradezco muchísimo. No, gracias como a siempre, ustedes. es un gusto Gracias a ustedes, como poder conversar contigo y esperemos a ver un tiempo más y repetimos la conversación a ver en qué situación. Probablemente repitiendo varias las cosas que hemos dicho ahora, ojalá no, pero parecería que Sospecho puede que ser así. sí. Sospecho yo también. Gracias. César, un gusto, muchísimas gracias, que te vaya muy bien.